Como analizábamos justamente en la continuidad informativa, hay mucha incertidumbre por parte de varios sectores a ver qué va a suceder con la economía a medida que vayamos acercándonos al 19 de noviembre y justamente después de que sepamos quién será el ganador de la segunda vuelta. Vamos a hablar con Miguel Ponce, él ya está conectado con nosotros. Miguel, es el gran tema, ¿no? Hoy en día sobre todo por lo que están marcando las encuestas más recientes, más allá de obviamente de que tomemos con pinzas esos resultados. Bueno, pareciera ser que de acá a el 19 puede pasar realmente cualquier cosa. Qué bárbaro, Rocío, escucharte decir esto en cualquier cosa es muy fuerte. Sí, la verdad es que... En cuanto al resultado de las elecciones, ¿no? Digo, cada día cuenta, ¿no? De esta campaña y de esta vorágine electoral. Totalmente. Y vos sabés que en economía la palabra incertidumbre no es una palabra neutra ni menor. Obviamente, debemos analizar qué puede esperarse hasta el balotaje primero. Ya lo dijimos acá contigo, la economía va a seguir en modo La Molina, siga. La pregunta es, siga qué, o mejor dicho, siga cómo. Obviamente se va a intentar desde el oficialismo, ¿no es cierto?, repetir cómo se manejó la economía entre las PASO y la primera vuelta, que fue la que terminó juntamente con el triunfo de Massa, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Lo que estamos viendo, los dólares planchados, ya está en baja, lo ocurrido con el blue, ¿no es cierto?, después del feriado ayer y lo que va de hoy, está indicando esto, pateando las importaciones ante la carencia de divisas, más ahora que hemos pagado con yuanes, ¿no es cierto?, y las reservas están francamente debilitadas. Se usó el swap para controlar el mercado cambiario, se agregan estos operativos en las cuevas, ¿no es cierto?, que hace que haya pocas operaciones y en definitiva se reprima la demanda de dólares cuando muchos esperaban que hubiese un aceleramiento del proceso de búsqueda de seguridades. Digo, mirando que el iceberg se mantenga lo más lejos posible del Titanic y, de ser posible, con aguas un poco más calmas. Por eso hay tanta necesidad de mirar desde el oficialismo, ¿no es cierto?, alertar sobre los errores que está cometiendo la oposición, digo Milei. O sea, las declaraciones de Guillermo Franco, de Patricia, pidiendo irresponsablemente que todo explote antes del 19. Por eso yo me asusté cuando dijiste todo puede pasar, porque claro, también se está usando este escándalo de la rotura del bloque de diputados de Milei, el raje de Kikuchi, etcétera, tratando de minimizar a su vez los contratiempos propios, digo, el problema de los combustibles, los medicamentos, los parates productivos que está habiendo ya en muchas fábricas por falta de insumos y, por supuesto, mirando los precios. Acá es clave qué va a ocurrir con los precios que, por supuesto, para mucha gente han tenido una escapada, particularmente en las últimas semanas. Bueno, mencionás varias cosas interesantes. Sabemos que se va a dar a conocer el índice de inflación algunos días antes justamente de esta segunda vuelta y en este caso, si bien estamos hablando de un piso altísimo, ninguna consultora ni la más optimista habla de un número menor al 9% y es lo que indicaría incluso en promedio Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, sería una buena noticia para Massa que de 2 dígitos pase a estar en 1, ¿no? Teniendo en cuenta de que tal vez incluso lo pueden utilizar como un dato positivo, pero para los consumidores es realmente anecdótico, viniendo incluso de aumentos constantes y sucesivos. Ahora bien, pensaba en esto que vos decías, ¿no?, del escenario económico, y hoy es una jornada donde el Círculo Rojo, digo, incluso la Unión Industrial Argentina, los sindicatos y muchísimos se plantean que en este escenario económico ¿cómo se puede analizar los eventuales gobiernos, ¿no?, de los dos candidatos? Porque hay muchas críticas incluso que se le hacen a Sergio Massa, tanto como las que conocemos de Javier Milei. Por supuesto. Acá todos estamos mirando que el resultado va a ser con muy poco margen, al margen de estas encuestas que vamos conociendo, va a ser. Y la pregunta que muchos se hacen es, Milei perdiendo, ¿lo va a aceptar
o va a originar una suerte de remedo de cómo reaccionó Trump gritando fraude, y esto obviamente impacta en la política y genera más incertidumbre en lo económico, y la gente yendo a vaciar los supermercados o a comprar dólares. Obviamente no hay que descartar esa hipótesis, ¿no es cierto? De hecho, empezó a hablar anoche ya de fraude. Y esto es muy peligroso y remeda mucho aquella reacción que tuvo Bolsonaro cuando perdió, ¿no es cierto? Y hizo ir a tomar el plan alto, qué sé yo, en Brasilia. O el propio Trump, cuando también habló de fraude, también dijo que había ganado y vino el asalto al Capitolio, algo que nunca habíamos visto. Y lo que encuentro además, Miguel, de similar en esto que vos decís, es que de todos modos, independientemente del resultado, quien asuma lo va a hacer con una población muy polarizada. Y eso es clave para entender de todos modos qué va a pasar con la política económica, ¿no? Porque de todos modos vas a tener a un 40% de la población que no está de acuerdo con tu gobierno. Digo, cualquiera sea el caso. Suscribo lo tuyo, porque también, si llegase a ganar Milei, ¿no es cierto?, también se desataría un torbellino de anticipos a sus medidas más cuestionadas, digo, la dolarización, la dinamitación del Banco Central, y puede haber inclusive hasta un pedido de anticipar el cambio de mando. Por eso, este es un escenario lleno de incógnitas, tal cual lo decís vos, y sea cual sea el resultado, queda claro que la incertidumbre va a ser creciente y va a seguir afectando la economía real y el comercio paralizado y posibilidades de agravarse más. Por eso, es que si ganara Massa, yo estoy visualizando que es posible que haya una convocatoria muy amplia para evitar estas reacciones, como analizábamos recién. Se anunciarían los equipos económicos, claro. Es posible que haya ahí, Marina Dal Progetto está sonando muy fuerte, ya que él ayer dijo que sería de un espacio diferente al del oficialismo. Por el otro lado, si ganase Milei, no va a ser convocatoria, pero va a anunciar equipos económicos, que acá hay un tiro y afloja, ¿no es cierto? Se habla de economistas, Sturzenegger y otros economistas vinculados a Macri. O sea, nos vamos a volver a encontrar con la mala praxis del macrismo, pero con un cierto grado de mayor gobernabilidad que la soledad en la que se encontraba antes. Esto sí, la pulseada entre los economistas de Macri y los economistas de Milei termina favorable a los amigos del PRO, ¿no? Pensaba Miguel en cuanto a las políticas económicas. El otro gran tema que se plantea es si se va hacia una política de shock, es decir, una corrección del tipo de cambio rápido, con todo lo que eso implica, incluso qué va a pasar con el cepo, bueno, digo, la normalización de factores que están contenidos, o un gradualismo, y también qué impacto puede tener en definitiva ese gradualismo, porque además a veces, no, incluso muchos analistas dicen que al haber un periodo de gobierno solo de 4 años, tal vez no te da el tiempo para tomarte justamente la paciencia de hacer todo, ¿no? Durante esos 4 años. Ya sería tarde, ¿no? Se hablan de los primeros 100 días de un gobierno. Coincido lo tuyo, por eso esto de una convocatoria amplia, la posibilidad de un acuerdo político, económico y social, como decimos algunos, o de un gobierno de unidad nacional, como lo viene diciendo el propio Massa, no son temas neutrales a esto que vos estás trayendo, porque obviamente nadie duda de que producido el pase de la elección, algunos dicen antes del cambio de gobierno, otros dicen ni bien empieza oficialmente el gobierno el 11 de diciembre, va a haber obviamente un reacomodamiento de precios, y entre esos precios también el del dólar. Vos también decías... el del dólar. De hecho, te cuento, en Chimentos se habla de que el dólar futuro, el dólar a diciembre, lo llaman dólar Bernabéu, porque estaría en el entorno del 912. Esto es una chicana que solamente la entienden los que están en el mundo del fútbol, ¿no es cierto? Así como ahora se habla del dólar Maracaná por los 411 que tendría el oficial a partir del crawling peg aplicado después del balotaje, ¿no? ¿Le crees a Sergio Massa cuando dijo que no va a haber una fuerte devaluación después del 19 de noviembre? Perdón.
ha anunciado que hasta el 15 de noviembre se mantiene lo que tienen acordado con el Fondo Monetario. Sí. Léase el valor tal cual está. Y después el sistema de microdevaluaciones. Microdevaluación, el famoso crawling peg, por eso hablan de llegar a 411, ¿no es cierto?, inmediatamente o muy pronto, porque él está hablando de aplicarle un 90% del índice del INDEC, o sea, de la inflación, trasladar eso al valor del precio oficial. Obviamente con el objetivo de achicar las brechas. Las brechas se han achicado porque objetivamente han caído en estos días prácticamente todos los... ¿Cómo explicamos eso, Miguel? Y yo creo claramente que tiene que ver con dos motivos. Primero, se habían aumentado las reservas cuando se reactiva, ¿no es cierto?, el swap chino ahora en el segundo tramo, y esto generó la sensación de que se llegaba tranquilamente al balotaje sin que hubiera una corrida cambiaria, con el temor de que esa corrida cambiaria podía originar que rápidamente se transformara en corrida bancaria, la gente yendo a retirar sus depósitos, etcétera. El segundo elemento es que objetivamente todos estos operativos, que para algunos son fulbito para la tribuna, y han generado que haya menos demanda, ¿no es cierto? Muchos esperaban, por eso es tan preocupante esas declaraciones que yo te hacía referencia antes, pidiendo que explote todo, porque esto sí trae incertidumbre y esto sí generaría la necesidad de salir a buscar dólares, y entonces se estaría cumpliendo aquel deseo, ¿no es cierto?, del candidato libertario de que el dólar blue se vaya lo más arriba posible, porque entonces sí sería más fácil dolarizar. Pero bueno, mi sensación es que este cuadro de incertidumbre se mantiene hasta el cambio de gobierno seguramente, o por lo menos hasta que se conozca cuál va a ser el equipo económico y las políticas planteadas hasta entonces. Bueno, es el título, en definitiva, Miguel, de este análisis que hicimos juntos. Te agradecemos mucho el contacto, como siempre, un placer conversar con vos. Un gran cariño, Rocío. Hasta la próxima. Chau. Hasta la